En muchas oportunidades he escuchado la expresión errónea, por lo demás, que la gracia de Dios se despliega con la venida de Cristo y que por lo tanto en el Antiguo Testamento imperaba la ley. Es este un concepto que claramente bordea un incipiente gnosticismo. Marción, un hereje del siglo II, hacía una extraña distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios revelado en Cristo. Llegó a sostener que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios brutal con connotaciones de guerrero y que no se condecía con la imagen del Dios que revelaba a Cristo. La verdad que la problemática planteada por este hereje Marción merece una exposición más extensa y no nos permitiría realizar esta suerte de digresión del tema que nos convoca hoy día, que es la gracia del Señor. La gracia, hermanos, en términos muy sencillos, lo podríamos definir como un favor que nos concede Dios a expensas del sacrificio de Cristo. La definición ciertamente la ampliaremos conforme avance esta enseñanza, de tal manera que podamos comprender, apreciar y vivir en razón de este maravilloso concepto, que no se remite solo a una declaración de carácter doctrinal, sino que es una realidad palpable en nuestras vidas. Vivimos gracia, respiramos gracia, y toda vez que abrimos los ojos por la mañana es un acto de gracia que nos concede el Señor, es una expresión más de su misericordia, hermanos amados. La gracia, permítanme decirles, es transversal a la historia de la salvación. Esto quiere decir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la gracia está revelada y es el tema dominante de la relación de Dios con los grandes hombres de la Escritura y ciertamente también, hermanos, con cada uno de nosotros. La gracia, algunos creen que solamente podemos remitirla a Cristo, eso es un error. Y algunos sostienen, viejos, antiguos predicadores del mundo pentecostal señalaban de que acerca de que Cristo se escondía en Dios y que Cristo constituye la misericordia de Dios. Eso es cierto. Pero ojo, Dios el Padre tuvo misericordia y envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la gracia no se remite a Cristo, sino que se remite al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que en el plan salvífico planteado en la eternidad, en el pacto establecido en la eternidad, el pacto de salvación, es Cristo ciertamente quien materializa la gracia de Dios cuando ofrenda su vida en la cruz allá en el Calvario. Con esto quiero dar a entender que la relación que establece Dios con nosotros no se remite solo al Nuevo Testamento, sino que es recurrente en toda la Biblia. Y todos los santos hombres, tanto del Antiguo Testamento como asimismo del Nuevo Testamento, son salvos por gracia. Abraham fue salvo por gracia. Moisés fue salvo por gracia. Los patriarcas todos fueron salvos por gracia. Y aquellos que experimentaron la salvación también en el Antiguo Testamento, todos fueron salvos por la gracia de Cristo. Antes de profundizar teológicamente acerca del concepto de gracia propiamente tal, permítame ilustrar lo que quiero enseñar hoy día con un incidente registrado precisamente en el Antiguo Testamento y que nos revela el carácter compasivo de Dios y de cómo extiende su gracia redentora, aun cuando el rigor de la ley demandaba la muerte de quien vamos a hablar y la exclusión definitiva de todos los beneficios que le confería el Señor. El relato en cuestión involucra a uno de los reyes más connotados de la monarquía unida, me refiero a David. Este rey, desatendiendo la responsabilidad que como monarca tenía y en momentos de ocio pudo apreciar desde su palacio a una bellísima mujer que se bañaba, inmediatamente sus sentidos se alteraron y cegado por el atractivo de aquella, se informa de su nombre y envía a sus emisarios paraciegos para que la hagan venir al palacio. El rey, una vez consumado el acto sexual, la despide, informándose después que esta mujer está embarazada. La situación
era crítica, sin duda, y era urgente entonces, urgente y necesario tomar algunas medidas tendientes a solucionar el problema devenido de esa pasión incontrolable que le poseyó y por la cual mandó arbitrariamente a buscar a esta mujer. Desesperado, el rey David busca al marido de aquella y mediante despreciables ardides intenta desesperadamente que este sencillo extranjero yaciera con su mujer y de esta forma deslindar su responsabilidad de tan horrendo acto a los ojos de Dios y atribuírsela ciertamente al modesto de Urías. Todos los planes urdidos salen mal, lo que finalmente determinó que Urías fuera condenado a muerte. Con la anuencia y colaboración de uno de sus generales, el pobre soldado es expuesto a un flanco riesgoso de la batalla, donde naturalmente pierde la vida. Un emisario raudo parte por orden del general Joab a dar la noticia a David, con la reconvención que si el rey en algún momento mostraba alguna molestia, dada la estrategia bélica utilizada, se le señalara que en el ataque murió Urías, el eteo. La noticia de la muerte de este pobre hombre, Urías, no provocó emoción alguna en el rey. Es más, creo que le fue del todo indiferente. Es triste ver cómo un hombre pudiera descender ante tan bajos niveles de degradación moral. No conforme con esto, y para colofón manda a buscar a la mujer, cuyo nombre era Betsabé, y la convierte en una de sus concubinas. El texto bíblico dice, hagámosle justicia a Betsabé, en una de sus mujeres. Por si el concepto de concubina, una mujer tan connotada del Antiguo Testamento, pudiese traer o herir alguna sensibilidad. La Escritura señala en 2 de Samuel 11, 26, 27, oyendo la mujer de que Urías, su marido, había muerto, hizo duelo por él, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. David pensaba que nadie lo estaba mirando cuando acometía tan horrible crimen. Y Dios ciertamente no aprobó tan deleznable conducta de este rey, razón por la cual envía a Natán para que reprenda al rey. El profeta en cuestión le relata una trivialidad, algo que al parecer no tenía sentido alguno. Le señala acerca del abusivo trato propinado por un hombre poderoso que tenía entre sus cuantiosos bienes muchas ovejas y vacas. Era un hombre importante, un hombre rico, un hombre que tenía gran cantidad de recursos. Contrario a él, había un modesto campesino que solo tenía una corderita a la que le procuraba un trato familiar. Era una suerte de mascota que recibía el amor y el cuidado de su dueño, un cuidado que le había permitido que este animalito conviviera en la dinámica familiar. La quería entrañablemente, como uno puede llegar a querer a sus mascotas. Y sigue el relato que hacía Natán. El hombre rico, para agasajar a unos intempestivos visitantes, les ofrece la generosa carne de un cordero, pero no uno de los suyos, sino que toma la única corderita del hombre pobre, de aquel campesino, y la pone ante sus invitados. Era un acto cruel, sin lugar a dudas. El rey, a partir de la historia que le cuenta el profeta Natán, tiene una reacción un tanto exasperada. No podía tolerar un abuso como el descrito por el profeta, y señala en 2 Samuel 12, del 5 al 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Es curioso, hermanos. David no solo actuó como un criminal, sino que también con un nivel de hipocresía increíble, juzgando esta situación con su moral pública de rey, sabiendo que él había cometido en una situación análoga. Lo cierto es que no fue un animal, fue un hombre al que ordenó su ejecución. Alguien escribió: hubiera sido de desear
que la vida de David terminase antes que se escribiera el capítulo 11. La época de oro había pasado y lo que quedaba era una accidentada relación de pecado y castigo. En toda la palabra de Dios no hay capítulo más trágico ni más lleno de advertencia para el Hijo de Dios, donde se relata la caída de David. Es como un eclipse de un sol que alumbraba en la conciencia de los hombres de su tiempo. Su pecado adulterio y de virtual homicidio constituyen una mancha tremenda en la vida de David y hasta el día de hoy, sin lugar a dudas que lo rememoramos. El texto no señala la actitud que tuvo Natán, pero me imagino que lo miró fijamente a los ojos. Clavó su mirada pétrea al punto que David se sintió conmovido. Y nos sigue relatando el texto en 2 de Samuel 12, esta vez del 7 en adelante. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces? Es la represión que hace Natán, o Dios a través de Natán. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el eteo o el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Un hombre que lo tenía todo: riquezas, prestigio, reconocimiento. Un hombre que había alcanzado el cenit de la gloria de los reyes del cercano Medio Oriente. Un hombre que había recibido los favores de Dios. Y es descrito en el Antiguo Testamento como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede un hombre descender tan bajo? Y viene la sentencia que el profeta Natán profiere en razón de lo que Dios había revelado a su corazón. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada. Es decir, dice la versión Reina Valera, la espada no se apartará de tu casa. Dios claramente no aprobaba lo que David había hecho bajo la complicidad de su conciencia. Un rey que no había tenido el más mínimo sentido de justicia con un extranjero al cual mandó a ejecutar por mano de sus enemigos, señala el texto, por los amonitas. El relato sigue en 2 de Samuel 12, esta vez del 13 al 15. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. No me quiero detener en el análisis acerca de este niño, pero si usted profundiza en el texto, es terrible lo que ocurre con él. Muere. Y muere ante los ruegos, y muere ante el llanto de David. Dios había hecho un juicio. No obstante eso, hermano, si usted puso atención en el texto recién leído, puede comprobar cómo Dios perdonó a David. Pero aun cuando lo perdona, no así, y va a retraer las consecuencias de su pecado. Según los dictámenes de la ley judía, David debería ser expuesto a la muerte, por lo menos en dos causales acometidas: el adulterio y el crimen. Dios, no obstante, muestra su misericordia y le expende su gracia. Es un hombre que no merecía misericordia. Es un hombre que no merecía el trato que Dios le concede. Ciertamente es un trato duro que viene posterior a este hecho. El hijo muere y más adelante podemos observar qué es lo que ocurre con David, su vida, su casa y su familia. Lo que acabo de mencionar respecto de David es crucial, es vital para que nosotros podamos comprender la gracia de Dios. La gracia de Dios opera sobre individuos que no merecen nada más que la muerte y la exclusión total de los favores divinos, como era el caso suyo y mío.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y tuvimos en menos a Cristo, y tuvimos en menos la justicia de Dios, y tuvimos en menos la santidad de Dios. No obstante esta indubitable verdad, Dios se compadece de nosotros, nos prohija, es decir, nos acoge como hijos, nos aporta de su gracia redentora, se desprende de su propio Hijo y lo expone a una muerte violenta y degradante con el objeto de que la justicia opere, satisfaciendo el carácter santo y justo de Él. No fue gratis, hermanos amados. Por eso que el pastor luterano Bonhoeffer decía: la gracia es gratis, pero no barata. Dios, hermanos amados, no tenía ninguna obligación de extendernos el beneficio de la salvación. Muy por el contrario, nuestra rebelión a sus mandatos merecía la pena de muerte. La palabra de Dios señala al respecto en Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, por favor, escuche esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y este texto a mí cautiva mi corazón, como pone la misericordia entrañable de Dios a disposición nuestra. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios abunda en misericordia y nos ha concedido en razón de ese corazón generoso, nos ha ofrecido de su paz, nos ha ofrecido de su amor y nos ha ofrecido de su misericordia. Como habíamos señalado, es necesario ofrecer un vistazo a la teología para que ella nos informe acerca de la gracia. Sin lugar a dudas que describimos la situación del rey David, pero también quiero ir al aspecto más teológico para que usted y yo comprendamos aún mejor. El teólogo bautista inglés, el doctor Ernest Kevan, llama a la doctrina de la gracia el hilo que enhebra todas las ramas de la dogmática. En efecto, esta doctrina enlaza con la doctrina fundamental de la revelación, la cual es ya una gracia en sí misma, hermanos. Con la doctrina de un Dios en tres personas, ya que nos muestra el Padre que ama, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que vivifica. Con la doctrina del hombre caído, pues es precisamente la miseria del hombre que sirve de trasfondo a su profunda necesidad de gracia. A modo de cultura general o cultura teológica general, los teólogos hacen una distinción entre gracia común y gracia salvífica. Podemos definir la gracia común de la siguiente manera: la gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se le llama común porque es común a todas las personas y no está restringido a los creyentes ni a los elegidos. Dios permite que salga el sol sobre buenos y malos. Dios da siembra a su tiempo, da la lluvia, hace que el sol amanezca, aparezca, salga por levante. La gracia común no cambia el corazón humano, ni lleva a las personas al arrepentimiento genuino, y mucho menos a la fe, y por tanto tampoco puede salvar a nadie. La gracia común restringe el pecado, pero no cambia la disposición fundamental de nadie hacia el pecado, ni en ninguna medida significativa purifica la naturaleza humana caída. Hay bien de Dios dispuesto en el mundo. Hoy día se está buscando una cura para el COVID. Pues bien, los médicos y científicos que están trabajando, eso es una expresión material de la gracia común. Pero por otro lado podemos definir la gracia salvadora de la siguiente manera: la fe salvadora es confianza en Cristo. Repito, la fe salvadora es confianza en Cristo Jesús como todo suficiente para el perdón de los pecados y a través de su sacrificio obtener la vida eterna con Dios.
Esta definición, sin lugar a dudas, hace hincapié en que la fe salvadora no es solo una creencia en ciertos datos de un hombre que murió, una cosa que me llegó al oído. No, es la confianza personal que se tiene en Cristo como Salvador. Lo cierto, mis amados hermanos, es que la misericordia de Dios se ha desplegado en favor nuestro, concediéndonos los beneficios de la cruz de Cristo solo por un acto de amor, un amor que no podemos explicar a la luz de los razonamientos humanos. Nuestro pecado era la gran muralla que nos separaba eternamente de Dios, y sin la iniciativa divina, nuestras posibilidades de obtener algún beneficio salvífico por parte de Dios son prácticamente nulas, cero. Ni usted ni yo teníamos posibilidad alguna de obtener salvación. Ninguna posibilidad de obtener salvación. Pero volvamos un momento a la situación descrita con el rey David en el segundo libro de Samuel. David había incurrido en una falta que meritaba la muerte. Su pecado tenía todos aquellos componentes que la propia Escritura deplora. Había egoísmo, mentira, manipulación, asesinato, adulterio, abuso de poder, personalismo, soberbia y otros más que se desprenden de los que acabo de mencionar. Las preguntas que con justa razón hemos de formularnos son: ¿por qué Dios no castigó con severidad al rey David? ¿Por qué le permitió seguir gobernando pese a la oscura mancha que había puesto sobre su testimonio tanto público como privado? Podemos sentirnos tentados a pensar que Dios no es justo, dado el trato parcial dispensado a David. Pero créame, aunque pueda parecer, la respuesta es que Dios no actuó con parcialidad, ni menos de manera injusta. Dios le concedió de su gracia. Es esto precisamente lo que intento decir. La gracia de Dios opera ante quien no lo merece, ante quien ha hecho todo lo contrario para recibir don alguno de parte de Dios. No había posibilidad alguna. Ni usted ni yo teníamos posibilidad alguna de obtener la salvación si no hubiese mediado la misericordia de Dios. Por eso que la gracia es el don más maravilloso que usted y yo hayamos recibido. Ahora, frente a lo que pasó con David, hay un hecho sí que es necesario abordar, es muy necesario abordar en cuanto al perdón que Dios le otorgó. No obstante, la gracia que recibe, el perdón que recibe, no retrae las consecuencias de su pecado. Y este pecado le traería desgracia, miseria y sobre todo un intenso dolor. La Escritura lo señala de la siguiente manera en 2 Samuel 12, del 10 al 12. Natán, vuelvo atrás, mirando de frente al rey David: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré estas cosas delante de Israel, de todo Israel, y a pleno sol. Misericordia hay, pero ojo, respecto a las resultantes de nuestro pecado. Los resultados del pecado de David traerían una seguidilla de desastrosas consecuencias que harían padecer al rey dolores indecibles. El hijo que nació de la relación con Betsabé murió. Los hijos de David se enfrentaron, muriendo uno de ellos, y el otro se rebeló contra él, expulsándole de Jerusalén y temiendo aún por su propia vida. Me refiero a la rebelión de Absalón. Y finalmente Absalón halló la muerte por mano de las tropas leales al rey David, y este triunfo no produjo alegría alguna en el desdichado rey. Por el contrario, trajo una suma de dolor adicional al que ya estaba experimentando.
Segunda de Samuel 18, del 31 en adelante, señala lo siguiente. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Dios ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Bendito el Señor, cuánto dolor había en el rey David. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now
¿Puede haber algo más terrible que la muerte de un hijo? David ya había perdido 3, y de la peor manera. No olvidemos, hermanos, que el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Si usted o yo pensamos que podemos pecar amparados en la sombra y quedar impunes por ello, se equivoca. Tarde o temprano esos pecados ocultos serán traídos a la luz y a la vergüenza pública. La gracia de Dios, hermanos, nos capacita para vivir una vida de santidad y atención a las demandas del Evangelio. Sin la gracia que nos asiste y preserva desde lo alto, no podríamos tan solo un minuto de fidelidad a Dios. No tendríamos esa posibilidad. Ponga por favor atención acerca de lo que señala el apóstol Pablo en Romanos 3, del 22 al 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esa situación usted y yo estábamos. 24. La buena noticia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios te ha perdonado y Dios me ha perdonado. Ya no hay mancha alguna que Dios pueda enrostrarme, porque Él mismo las puso en la cruz. Él mismo las puso en la cruz de Cristo. Me pregunto a veces, dada la canción que escuchamos, Amazing Grace, cuya interpretación magistral de Judy Collins, ¿habrá tenido en mente esto John Newton cuando esbozó los primeros versos de lo que sería uno de los himnos más populares y versionados de la historia de la música? Alguien señaló, nota a pie de página, acerca de Amazing Grace: ninguna otra canción espiritual o secular se acerca en términos de números de grabaciones. Más de 3.000 en Estados Unidos, solamente 3.000 versiones, frecuencia en interpretaciones. Es cantada públicamente al menos 10 millones de veces al año y goza de una popularidad internacional a través de los 6 continentes, y una canción antiquísima. Hay pues entonces detrás de esta canción el testimonio de un hombre que señalaba que, arrastrado por los apetitos de la carne y los deseos de este mundo, Newton incluso llegó a introducirse en la hechicería y la promiscuidad sexual. Él llegó a encontrar placer en conducir a otras personas a la tentación, como él mismo lo confesara en un momento. No contento con correr el camino ancho por mí mismo, yo era incansable en tentar a otros, y si mi influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiese traído a toda la humanidad conmigo. Tuve la ambición de un César, de un Alejandro, y quería estar entre los más malvados de toda la raza humana. Hermanos, Dios es capaz de convertir el corazón más perverso. Dios es capaz de traer ante sí al corazón más terrible. Quiero ir terminando esta reflexión acerca de la gracia, señalando que uno de los sermones más conocidos predicados por John Newton fue de Corintios 15:10. Es uno de los pocos testimonios que quedan de la pluma de este hombre que en su vida se ganó la vida en barcos que servían para el traslado de esclavos. Y decía John Newton: no soy lo que debo ser. Ah, cuán perfecto y deficiente. No lo que podría ser, considerando mis privilegios y oportunidades. No lo que deseo ser. Dios, quien conoce mi corazón, conoce que deseo ser como Él. No soy lo que espero ser antes de dejar este tabernáculo de barro para ser como Él y verlo como Él es. No lo que una vez fui, un hijo del pecado, un esclavo del diablo. Aunque no soy todo eso, no lo que debo ser, no lo que tengo poder para ser, no lo que deseo ser, no lo que tengo esperanza de ser, no lo que una vez fui,
creo que verdaderamente puedo decir con el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Cómo vive usted hoy día la gracia del Señor? Mi pregunta es, ¿usted se detiene en medio de los quehaceres del día para reflexionar acerca del profundo amor de Dios hacia su vida? ¿Hay gozo en su corazón al ser contado entre los salvos? ¿Hay alegría en su vida al confesarse usted y yo un hijo de Dios? ¿Transmite a otros esta alegría de haber sido rescatados de la vana manera de vivir? Bendito sea el Señor que nos ama. Amazing grace, how sweet the sound that saved